Muy buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Marla Victoria Mosquera Rivera y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la política educativa desde una perspectiva de Platón. El objetivo de este trabajo en realidad es analizar de qué manera influyen esas decisiones del Estado en el sistema educativo actual, especialmente en mi país que es Colombia, y cómo de esta manera esas políticas educativas en el contexto contemporáneo se pueden relacionar con las concepciones de Platón. Pues recordemos que de cierto modo la educación es la base para construir una sociedad justa. En este espacio abordaré como varios temas en secciones. Primero, qué entendemos por una política educativa. Luego, cómo se van a relacionar eso en mi contexto particular, cotidiano, laboral. Y finalmente, podremos establecer como una conexión entre lo que estamos hablando y el pensamiento político de Platón. Bueno, esperemos que nos vaya muy bien. Empecemos. Como veníamos hablando, ¿qué se comprende por políticas públicas educativas? ¿No? Para ello, nos vamos a fundamentar teóricamente en Wilson 2018, quien nos ayuda a comprender que una política pública debe concebirse como ese conjunto, ese conglomerado de decisiones, acciones y tal vez estrategias que un Estado, nación o un país diseña, crea o inventa para responder a problemáticas sociales particulares. En realidad no es simplemente como un conjunto de normas o legislar por legislar, sino que éstas se han diseñado estratégicamente para dar soluciones a necesidades de un colectivo. Eh, Considero que estas políticas surgen después de haber hecho un análisis exhaustivo, juicioso, de una problemática, de una situación que es necesario resolver, y para ello han diseñado esto como una forma de intervención, pero desde el Estado. Entonces, podríamos decir de cierto modo que estas tienen como una función orientadora. Primero, pues van a establecer prioridades, luego desde el Estado van a asignar unos recursos. Bueno, en Latinoamérica más bien son poquitos los recursos que nos asignan, ¿cierto? Y por último, ellos van a decir el derrotero de cómo se van a implementar esas acciones para alcanzar los objetivos que se han propuesto para solucionar esa problemática, ¿cierto? Espero que hasta ahí nos vayamos comprendiendo. En fin, como el objetivo principal de esto es buscar el bien común, un bienestar colectivo, y no simplemente actuar de manera deliberada mirando si esto a ley me funcionó o no. Es algo muy estructurado y muy organizado. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por política pública educativa? Entonces aquí ya nos adentramos un poco más a nuestro ámbito. Son específicamente aquellas decisiones y estrategias que desde el Estado, por ejemplo en mi país Colombia, desde el Ministerio de Educación en conjunto y en articulación con el gobierno nacional, van a tomar las decisiones para regular, como garantizar, para orientar y organizar el sistema educativo. Y aquí en Colombia se incluyen como unos aspectos fundamentales para garantizar esa solución a esos problemas que tengamos aquí en la educación. Por ejemplo, definen lo que es el currículo, los estándares de calidad, mallas curriculares, lineamientos curriculares, el escalafón docente, la formación docente. Un tema que me encanta mucho y lo vamos a hablar más adelantico, la inclusión educativa, el proceso de evaluación y cómo hacer el acceso a la educación. Porque entendemos, perdón, que la educación no es un asunto individual, sino un colectivo. En realidad es el Estado quien tiene que asumir la responsabilidad y garantizar el derecho a la educación de todas las clases sociales en todos los lugares del país, ¿cierto? Entonces, desde esta perspectiva,
esta política educativa influye directamente en la praxis educativa que tenemos los maestros en nuestros lugares de trabajo. También intervienen esas dinámicas que se dan y en últimas, el final o el fin de nosotros es formar integralmente a los estudiantes. Entonces, en realidad, aquí sincerándonos un poco, muchas veces los docentes cumplimos con esos lineamientos, con esos reglamentos, con esas leyes, pero no nos detenemos a pensar por qué cada ley, incluso hay unas que no se acomodan como a nuestro estilo, como a nuestra formación, y sin embargo, pues las ejecutamos. Pero si tuviéramos como ese sentido, de, de darle como esa significación, podríamos hacer como una labor mejor, tener un impacto realmente en esa comunidad educativa en la que estamos y por último, llegar a esa transformación social, que es lo que buscamos, ¿cierto? Entonces, si a eso vamos, en Colombia, por ejemplo, de lo que les hablaba anteriormente, hay una ley que a mí personalmente, a título muy personal, ¿cierto? Me pareció que fue un gran acierto y es la ley de inclusión educativa. Para mis compañeritos que están aquí en Colombia, conocen el decreto 1421 del 2017 y la ley 1618 de 2013, perdón. ¿Cuáles son esta ley y este decreto? Estos son dedicados exclusivamente a la educación inclusiva para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Entonces, en este caso, les voy a contar aquí una anécdota muy personal. Hace unos 3 años, cuando me asignaron mi carga académica, que aquí en Colombia, cuando nos asignan carga académica, decimos gracias a Dios, porque sabemos que no nos van a liberar y que no nos quedamos sin el trabajito. Cuando me dicen, profesora Victoria, tiene usted el grado tercero, justo después de pandemia, y en ese grupo tiene un estudiante sordo. ¿Saben cómo quedé yo cuando el coordinador me dijo eso? Eso fue una mezcla de emociones muy grande. La felicidad que, ay, qué bien, que me tocó un tercero, un grado muy agradable, que personalmente me encanta, pero que con el sinsabor. Un estudiante sordo, ¿yo cómo voy a hacer? Yo no sé hablar lengua de señas, nunca he tenido esa experiencia. El niño no sabe leer, no sabe sumar, no sabe restar, y yo tengo unas metas de aprendizaje, a mí me evalúan porque soy del decreto 78, yo tengo que dar cuenta de mi trabajo y de mostrar mis resultados para mostrar en realidad que soy buena maestra, además que amo esta linda profesión, pero no es solo de palabras, son de actos, son de acciones, es mi acción pedagógica. Bueno, les cuento, cuando conocí al niño a mí me temblaba el alma, literal. Me dio mucho susto, el niño muy agradable, siempre un poquito sí, reticentes los dos, y yo ahorita cómo voy a hacer. Primer error que cometí, le dije hola. Cuando cae en cuenta, Victoria, es sordo, no te va a escuchar, pero pues con la sonrisa se va cuadrando todo. La rectora palmadita en el hombro y me dijo, Victoria, usted es muy capaz, yo sé que usted me saca a este muchacho adelante. Y yo, Dios mío, la que tiene que salir adelante aquí en realidad soy yo, no es el niño. Entonces, a empezar a indagar. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Cuando me dicen mis compañeros, no, Vicky, es que en realidad es el primer estudiante sordo que llega al colegio. ¿Y yo qué? O sea, yo iba a ser pionera y yo no sabía. Bueno, yo tenía dos caminos. O decir, definitivamente no soy capaz, no quiero, cámbiame de grado. O asumir ese reto. ¿Y adivinen qué hice yo? Claro, asumir el reto. Bueno, Vicky, veamos en esta, no sé, en esta dificultad del aprendizaje, es una oportunidad, vamos a ver cómo le hacemos. Igual, yo siempre resuelvo, me dije a mí misma, tal vez engañándome un poco, pero en el fondo dándome pues como esa esperanza de que usted la resuelve de todas maneras. Bueno, el cierto del caso es que lo primero que hice fue buscar un curso de lengua de señas, así express, intensivo, rápido. Efectivamente lo conseguí en una universidad donde hice uno de mis pregrados. Yo soy ingeniera química en realidad. Esto de la educación es otro cuento, pero me apasiona. Allá, obviamente, por ser egresada, así aquí damos niveles de lengua de señas, son 4. Cada uno dura 6 meses, es decir, me tocaba estudiar en realidad 2 años y yo no importa.
lo que haya que hacer en mi tiempo libre, de mis propios recursos, en un contrajornado, pues, porque en la institución a usted no le van a dar tiempo para formarse, eso ya es vocación y, y disciplina de su parte, bueno, en fin, no importa, asumí el reto. Les cuento, si a algún compañero le parece difícil estudiar inglés, no se imaginan lo que es estudiar lengua de señas. O sea, es configurar un sonido, un gesto, todo. Los primeros días me dolía literalmente el túnel carpiano de las señas, pero me fui encarrilando y fui entendiendo que ese era el camino. Tal vez Dios me puso a ese niño en el camino para que yo aprendiera algo, y tal vez ese niño necesitaba una maestra como yo. El cierto del caso es que lo logré. Juan David, mi niño, eh, aprendió conmigo a, a sumar y a restar, llevando, lo pude nivelar en matemáticas. Eh, Él no aprendió a leer conmigo y no aprendió a leer porque resulta que es que para los sordos la primera lengua de ellos no es el español como para nosotros. La primera lengua de ellos es la lengua de señas. Entonces Juan David primero tenía que aprender lengua de señas para poder empezar a integrar su segunda lengua, que es el español. Después de que aprendí esto, aprendí como el manejo metodológico y estratégico con el niño. Les cuento, en ese momento Juan David ya estaba como en séptimo, en grado séptimo. Era una familia de escasos recursos donde eran 7 sordos y tenían su lengua de señas casera. Como Dios lo ayude, ¿cierto? A entenderme, le muestro la imagen como sea y así era que el niño había aprendido. Y por fortuna el niño se entendió conmigo, se amañó en la escuela, lo sostuvo en la escuela. No fue una deserción escolar, gracias a Dios. Y de verdad que eso cambió mi vida. Desde ahora, pues sí, ya hablo mucho mejor lengua de señas, como dice por ahí el dicho, la práctica hace el maestro, pero ya puedo saludar si veo un sordo en la calle, tenía un vecino sordo y no sabía, entonces ya se nos empieza a comunicar con las personas y a ser más empáticos, porque esto no es si yo soy capaz o si yo puedo hacerlo. Yo no contaba con la infraestructura, porque empezando que había que tener unos timbres de luz para los niños sordos, porque ellos no se dan cuenta cuando cambié de clase, cuando están en descanso o demás. La infraestructura no estaba, pero estaban mis ganas. Los recursos no estaban, pero estaban mis ganas. La formación no estaba, pero estaban mis ganas. Y así sea, solamente con ganas, porque no tenemos la forma para hacer ciertas cosas, con eso a veces basta y eso es lo que necesita realmente un estudiante. Entonces yo, aquí relacionando esto a esta política inclusiva, pienso que todos tenemos derechos. Nadie está exento de nacer con una discapacidad o adquirirla en el transcurso de la vida. Aquí estamos y podemos quedar sordos por un accidente, ¿cierto? Entonces, todos tenemos derecho a acceder a la educación, porque bien lo decía Platón, ese estado ideal se logra cuando las clases sociales cumplen su función específica, pero no porque seamos de cierta clase social, como en este caso de Platón, los productores, que venimos siendo nosotros la clase obrera, trabajadora, los que somos hijos de los pobres, tenemos que quedarnos en ese rol. No, podemos aprender, podemos ir a la escuela, podemos acceder. Y entonces entendí que solo necesitamos de un maestro que nos oriente, que sea ese guía, ese mediador, y aquí viene el rol del maestro, que relacionándolo con el Platón, vendría siendo como un maestro filósofo, que ayude a movilizar ese pensamiento, a despertar el interés, a despertar la curiosidad, a tener esa capacidad dialógica y de retórica de persuadir al otro sobre la importancia del conocimiento. Y poco a poco ahí se va formando esa virtud, que tal vez en la sociedad actual es lo que está faltando. La virtud, como ese conjunto de valores, como ese andamiaje de cómo ser mejor persona, como yo les digo a los niños cuando pasa una situación de convivencia en el aula. Lo que hiciste fue justo, es correcto. Si no, lo hiciste mal. Si sí, era lo más asertivo que podías hacer. Entonces, solo a través de la educación se puede lograr esa transformación social que necesitamos y que queremos. El estado ideal de Platón tal vez sí se pueda lograr algún día, como él lo decía en su obra La República. La idea es organizarse de forma justa, donde cada individuo cumpla su función de acuerdo a sus capacidades. Entonces, cuando tenemos a los discapacitados o a los que tienen necesidades educativas especiales o a esas personas que tienen unas capacidades excepcionales, porque también está el otro extremo muy positivo,
que se les dé la oportunidad. Entonces entendemos que la educación es el eje central de esa organización social, porque a través de nosotros es donde se estamos formando los ciudadanos. ¿Cómo? Integralmente, que sean personas con capacidad resolutiva, que sean personas con habilidades blandas, que sean personas con inteligencia emocional. Y de ese modo podríamos nosotros alcanzar esa justicia y esa armonía que Platón por allá nos planteaba. No termina siendo una utopía, sino que se puede buscar esa forma, o no sé, yo pienso que algún día se puede lograr si todos nos ponemos la 10 y ponemos ese granito de arena para construir esa sociedad donde no busquemos el bienestar individual, sino el bienestar colectivo. Y entonces cuando yo relaciono esta idea de Platón con la política educativa actual, puedo comprender que de cierto modo cuando a mí me dan los lineamientos curriculares, los estándares, la malla curricular, los estándares de calidad, el Estado quiere también formar cierto tipo de ciudadano con ciertas competencias, ciertos valores y ciertas habilidades. Pero ojo, aquí hay que mirar algo como de una mirada muy crítica y como con un olfato muy fino. Y es si el Estado, dependiendo, esto ya es más político, quiere formar realmente personas que tengan pensamiento crítico o si quieren formar mano de obra para los industriales del país para que generen ganancias. Y de este cierto modo, pues los productores sigan siendo productores, los guerreros guerreros y los gobernantes gobernantes. Pero ¿quién dice que un guerrero no puede ser gobernante o que un productor como un artesano no puede ser un gobernante o ser uno de aquellos que forma a los demás como los sofistas o los filósofos? ¿Cierto? Entonces entendemos de todas maneras que la educación siempre está ligada a una organización política y social. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, yo estoy como muy amañada por aquí charlando. No, estamos muy bien. Pero entonces yo con este trabajo pude concluir varias cosas importantes. Que el Estado de cierto modo interviene en la organización del sistema educativo de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, hemos visto que en Colombia a veces esos lineamientos no consideran o desconocen o desdibujan la realidad que viven los niños. No es lo mismo un niño que tiene una familia conformada bien por papá y mamá, donde lo aman, lo cuidan, lo respetan y tiene sus recursos básicos, al niño que está en condición de abandono, o al niño que vive en un barrio vulnerable, o a un niño que llega a la escuela sin tomarse una aguapanilita, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces a veces le piden al niño que debe saber esto y esto y esto en matemáticas, en ciencias y en lenguaje. Pero ¿y cómo está el niño si está en la capacidad de aprender y dar como cumplimiento o llegar a esa meta de aprendizaje? Entonces, comprendemos que aquí el rol del maestro es fundamental. No solo se trata de aplicar esos lineamientos, sino comprender ese trasfondo político y social y orientar nuestras prácticas partiendo de las necesidades particulares y reales de nuestros estudiantes, sin desdibujar la realidad, sin quejarnos si es que no tenemos los recursos, pero desde nosotros, desde nuestro saber, desde nuestra vocación, hagamos lo mejor posible por movilizar el pensamiento de esos niños, por despertar su curiosidad y sobre todo, porque esos niños siempre quieran volver a la escuela. Cuando el niño quiere volver a la escuela, seguramente ese niño va a aprender con más amor. Lo que se aprende con amor nunca se olvida y tal vez cuando ya estén en otro nivel educativo puedan hacer ellos parte de esa sociedad que queremos construir y que, quien quita, cierto, que sean uno de esos gobernantes que busquen la justicia y la armonía para todos, siempre pensando en el bienestar colectivo. A ustedes muchas gracias, qué experiencia tan bonita, nunca había hecho un podcast, me agradó bastante y bueno, quedo atenta a sus comentarios. Un saludo y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.